Estamos listos para presentarles la conclusión de este glorioso matutino. Ya nuestro director nacional, Pastor Juan Rafael Luques, tiene su Biblia abierta en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Allí será la conclusión de este matutino. Disponga y prepare su corazón para recibir lo que Dios tiene hoy para usted. Repito, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Estudiemos juntos la conclusión de este matutino. Adelante, Lester, dando lectura a la palabra de Dios. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegueseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Dios mío. Háblanos en la conclusión del glorioso matutino en la voz de nuestro pastor Juan Rafael Luque. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. La Biblia dice acá en el título: partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza divina. El Señor Jesucristo le da mucha importancia a lo que es la vida después de esta vida que tenemos. Porque esta vida que tenemos aquí en la tierra es muy efímera, es muy pasajera. Eso es como decir un momentito nada más, comparado con la vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ahora aquí dice, ¿cuál es la naturaleza divina? Es que nosotros antes teníamos una naturaleza de animal, una naturaleza que no dependíamos de Dios, sino de nuestros instintos. Ahora aquí dice la Biblia, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué hizo el Señor? El Señor nos ha dado tantas cosas hermosas. ¿Por qué? Nos ha enseñado qué es la vida. Antes nosotros pensábamos que vida era sentarse en un botiquín y pedir aguardiente y decir, esto es vida. Irnos a un bochinche del diablo y decir, esto es vida. No, eso no es vida nada. La vida que el Señor quiere y que el Señor habla aquí en esta palabra es la vida la cual usted y yo debemos de apreciar. El Señor nos ha dado una nueva vida. ¿Por qué? Antes nosotros pensábamos en todo lo malo. Ahora en la nueva vida que el Señor por su misericordia nos ha dado, entonces ya no podemos practicar lo mismo que hacíamos antes. Porque aquí dice que mediante su poder, o sea, el Señor nos regeneró, con su poder nos cambió totalmente. Entonces ya empezamos a saborear lo que es una vida nueva. Y esa vida nueva la da el Señor. Mira, jamás nadie puede cambiar su vida porque lo mete en un centro de reformatorio o pueden hacer cualquier centro de orientación, no lo van a cambiar. Pero el Señor con su poder puso en nosotros, hermanos, una nueva vida en Cristo Jesús. Por su gracia, y dice la Biblia que por su excelencia. Es que lo que el Señor quiere hacer con nosotros, y lo ha hecho en millones y millones, es hacer de nosotros una vida excelente para el bien. Porque el propósito de Dios es que nosotros reflejemos la vida de Cristo en nuestras vidas. Y para eso, pues indiscutiblemente tenemos que dejar la naturaleza vieja, el viejo hombre hacia un lado y empezar a vivir la nueva vida que Cristo nos ha dado para saborear de esa naturaleza divina. El Señor Jesucristo, Él enseñó cómo se puede vivir una vida en el Espíritu. Él estuvo aquí en la tierra, vivió entre pecadores, vio haciendo los demás las cosas malas, pero Él no las hizo. Aunque Él tenía carne y hueso como nosotros, pero Él no pecó. ¿Por qué? Porque Él
estaba viviendo la nueva naturaleza que el Señor le da al hombre. Y él dijo, conforme yo he vencido, vosotros también venceréis. Cuando nosotros saboreamos lo que es la vida nueva, nada nos va a arrastrar. Algunos dicen, hermano, lo que pasa es que hay mucho pecado en el colegio, en la universidad, hay demasiado. Jesucristo estuvo en lugares donde se practicaba el pecado, habló con mujeres prostitutas, pero él no se contaminó. Y eso es lo que el Señor quiere hoy día para nosotros. ¿Por qué? Porque corrupción, cuando aquí habla de la corrupción, el versículo 4, habla de lo que hay dentro, mientras que la contaminación está afuera. La contaminación entra, pero para que entre, nosotros tenemos que darle cabida a esa corrupción. Cuando usted acepta o yo acepto la contaminación, entonces empiezo a corromperme, a dañarme. Entonces aquí dice, mediante el conocimiento. ¿Quién nos ha dado ese conocimiento de entender de qué nos tenemos que apartar, de qué tenemos que abstenernos? El Señor dice aquí, de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo, por su gloria, y dice, y excelencia. Su amor tan grande nos llamó, tremendo llamado de excelencia. No era que nosotros éramos excelentes, Él nos llamó para que nosotros hoy hiciéramos las cosas excelentes, las cosas para Él. Y dice el verso 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Nos ha dado el Señor promesas? ¿Nos ha dado a nosotros preciosas y grandísimas promesas? La Biblia dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. Quiere decir que tenemos una promesa extraordinaria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la promesa que el Señor nos ha dado. El que tiene a Cristo tiene la vida. No es la vida, esa vida que normalmente nosotros tenemos, es la vida eterna. Porque esta vida aquí en la tierra, repito, es una vida pasajera. Hoy día, por muchos años que usted pueda durar, que yo pueda durar, cuando llegamos a 100, oye hermano, andamos temblecos. Por lo menos por ahí me informaron que el hermano Vizcaría, que tiene 101 años. Hermanos queridos, que Dios lo bendiga. Pero por mucho que nosotros queramos estar en esta tierra, no es mucho. Pero sí vale la pena vivir la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a saborear la vida eterna que el Señor ha prometido para todo aquel que en Él cree. Entonces nos va a dar vida eterna. Y dice, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor quiere que nosotros no seamos corrompidos. La corrupción se ha extendido demasiado. Pero ¿de dónde viene la corrupción? La corrupción viene de afuera, porque es la contaminación. Como yo veo a fulano de tal que roba, entonces eso se mete en mí y entonces yo empiezo a robar también. Quiere decir que esa contaminación está en todos lados, y eso es lo que Pedro quería decirle y nos quiere decir. La contaminación la tenemos alrededor nuestro. Cuando nosotros dejamos que esa contaminación entre, entonces empezamos a corrompernos. Empieza la corrupción en nosotros. Ya no nos importa si hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nos estamos corrompiendo. El Señor lo que quiere es que nosotros nos mantengamos con esa naturaleza divina. Naturaleza divina es buscar siempre hacia arriba y no hacia abajo. Así que mantengámonos nosotros creyendo, mientras que nosotros
la contaminación la veamos desde lejos y no dejemos que eso se nos acerque o que entre en nuestra vida, nosotros tenemos parte en el reino de los cielos. ¿Por qué? Una persona que sea corrupta, o sea, me refiero a que haga lo malo, no puede subir al cielo. Para subir al cielo tenemos que tener una naturaleza divina con la que Jesucristo, cuando se levantó de la tumba, dice que Él subió al cielo. Y la gente lo vieron, pero era un cuerpo incorruptible. Nosotros estamos llamados a gozar de esas promesas lindas del Señor, siempre y cuando no nos dejemos contaminar el corazón con el pecado, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, la mentira. Todas esas cosas corrompen al hombre y Dios quiere que nosotros nos mantengamos como de verdad Él quiere. Hombres y mujeres cambiados por el poder de Dios. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.